Hola, te felicito por haberte realizado esta abdominoplastia. Sé que fue una decisión difícil, que además la parte económica siempre influye, la familia, los miedos, pero bueno, hoy estás acá y de verdad te felicito. Quiero contarte cómo va a ser tu proceso de aquí en adelante. Primero que todo, quiero presentarte a Silvia, quien va a ser la persona encargada de realizarte todo el seguimiento que tú vas a necesitar en este momento. Vamos a estar preguntándote todo el tiempo cómo te sientes. Cuéntanos absolutamente todo, no tengas miedo ni pena de estar con nosotros en el WhatsApp o en el teléfono. Cuéntanos cualquier cosa que se te ocurra. En este momento es importante que estés tranquila y si te podemos brindar esa tranquilidad, pues mucho mejor. También te quiero pedir que estés muy de la mano con la esteticista. Ella te va a estar viendo todos los días o día de por medio, según sea tu caso, para poder evacuar todos estos líquidos que quedan después de la cirugía. Es bueno que hables con ella para que te tomes una pastillita para el dolor antes de comenzar el posoperatorio. Cualquier truquito que ella te recomiende con respecto al posoperatorio, por favor realízalo. Ellas son personas que llevan años realizando este tipo de procedimientos posoperatorios y tienen toda la experiencia, te van a ayudar a recuperar mejor. También quiero hablarte de algunas cosas que pueden pasar. Normalmente la cicatriz dura en cerrar entre 20 días, un mes, mes y medio, 2 meses. Sin embargo, puede pasar que la cicatriz se demore un poco más. Tenemos pacientes que han durado hasta 4 meses con la cicatriz abierta. Esperamos que no sea tu caso. Si llega a pasar esto, recuerda que eso no tiene nada que ver con que haya algo malo con tu cuerpo. No, es únicamente la reacción que está haciendo tu cuerpo a la cicatrización. Si en tu caso colocamos la grasita en los glúteos, esperamos que esta grasita se quede ahí, que dure, que esté siempre con esta forma bonita. Sin embargo, también puede pasar que la grasa se reabsorba y ante eso no podemos hacer nada, dependemos únicamente del proceso. En la abdominoplastia no se puede sacar grasita de esta zona. ¿Por qué? Porque se estiró completamente la piel y no podíamos hacer liposucción en el abdomen porque se podía morir esta piel. Entonces, por eso, por prudencia, nunca sacamos grasita de esta parte del abdomen. Otra cosa, y hablando de cuando se muere la piel, es que la cicatrización y el cuerpo de cada uno de nosotros reacciona de maneras distintas. No te estoy diciendo que esto te vaya a pasar ni nada, pero si llega a pasar, pues es bueno que lo sepas. Hay algo que es una complicación y se llama necrosis. ¿Qué significa esta necrosis? Que la piel alrededor de la cicatriz se comienza a poner negrita y se comienza a morir. Esto puede generar una cicatriz mucho más grande y mucho más seria. Sin embargo, si te llega a pasar, simplemente te pedimos que estés tranquila. Todo comunícalo. Cualquier cosa que tú veas, comunícalo. Lo importante es tu recuperación. Ya con el tiempo podemos mirar si podemos tratar o no estas cicatrices. Entonces es importante que tú te concentres en tu recuperación y hagas lo mejor posible para que todo salga bien. Otra cosa que debes saber, en este momento te puedes mirar, el doctor te estiró toda la piel que te estaba sobrando. Sin embargo, puede pasar que a medida que vaya pasando el tiempo, vuelva y te sobre más piel porque vas adelgazando. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto? Vas a tener un Jumbolo. Esto es una espuma térmica ideal para pacientes que se hacen liposucción o en este caso abdominoplastia, y esto te lo vas a colocar en esta zona solo cuando las heridas estén completamente cerradas. Debes saber que te puede quedar piel sobrante y en este caso necesitarías una cirugía adicional. Eso no lo podremos saber sino hasta que cumplas más o menos 1 año de cirugía. Para ese momento tendríamos que evaluar la posibilidad de realizar otra abdominoplastia si tú lo quieres, si lo consideras. También quiero contarte algo. En la espalda se saca grasita. También se presenta la flacidez en la espalda. En esos casos se saca la grasita, pero pues no podemos quitar la piel que está sobrando, sino sería como cicatrices por todo lado. Para eso también es importante que utilices el Jumbolo. Sin embargo, si tú tenías ya flacidez en la espalda, podría pasar que te quede flacidez. Entonces el Jumbolo va a ser tu mejor aliado. Otra cosa que no lo he mencionado es con respecto al tema del micropor. El micropor no es para estar quitando y poniendo. Entre más quietico te dejes el micropor, mejor va a ser la cicatrización, sobre todo para evitar las orejitas de perro que te mencioné anteriormente.
anteriormente. Siempre utiliza el micropor grueso, no vayas a utilizar el micropor que es súper delgadito, sino uno que es bien gruesito, que te tape suficientemente más de la cicatriz para que también esa pielecita se vaya recogiendo. Ante cualquier pregunta que tengas, por favor, en los controles, las pacientes llegan al control y se les olvida todo lo que tenían que preguntar. Ten una agendita, cuando vaya al control voy a preguntar esto. Pregúntanos por WhatsApp, todo el tiempo estamos muy pendientes de nuestras pacientes recién operadas y nuevamente te felicito porque es un cambio de vida lo que estás experimentando. Probablemente hoy te sientas un poquito deprimida, un poquito triste, incómoda, que estás perdiendo independencia, pero vas a ver que al cabo de unas 2 o 3 semanas ya habrá pasado todo este tema y podrás volver a tus actividades normales.